Muy bien, bienvenidos, bienvenidos a todos y todas. Es un gran gusto que estén con nosotros en este ratito que vamos a compartir. Tenemos un tema fascinante, muy importante sobre psiconutrición y realmente bastante innovador. La psiconutrición está siendo un complemento muy importante a lo que es la psicoterapia. Hay muchísimas condiciones mentales, trastornos mentales que se han quedado cortos con la atención del medicamento, inclusive con la psicoterapia. Y la nutrición está siendo una respuesta. Hoy vamos a hablar tanto de la parte de los alimentos, las vitaminas, pero también los suplementos que nos pueden ser útiles en esta parte que es mejorar nuestra salud mental, pero a su vez nuestra salud física. Hoy tenemos como un especial invitado a mi colega y amigo de tantos años, Luis Carlos Meléndez. Él es un psicólogo de muchísimos años de experiencia y de muy amplia experiencia en esta parte de la psiconutrición. Tiene que cualquier cantidad de casos que nos puede compartir al respecto de este punto y vamos a aprender con él muchísimo. Así que Luis Carlos, te doy el pase para que nos compartas todos los conocimientos tan valiosos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las que están conectadas el día de hoy. Y primero que nada, agradecerle mucho a mi colega Shirley Castillo que me ha hecho esta invitación para hablar de un tema que pues probablemente para algunos de ustedes pueda ser algo novedoso, que de hecho les cuento que es novedoso inclusive en el campo de la psicología. Hasta hace algunos años, muy pocos años, la nutrición no tenía nada que ver con los problemas emocionales, pero en una visión un poco más integral de los problemas emocionales, pues se ha investigado y descubierto que efectivamente la nutrición es parte vital de la generación de una buena salud mental o que puede coadyuvar a la generación de problemas emocionales también. Así que bueno, es un tema, como les digo, novedoso, es un tema que en los círculos académicos apenas está empezando a conversar, a discutir, aunque ya hay experiencias importantes en Canadá, por ejemplo, en la Universidad de Calgary, hay experiencias en Inglaterra también, en donde grupos de psicólogos pues, están descubriendo esta beta riquísima de qué tiene que ver la nutrición o la mala nutrición o la desnutrición o el desequilibrio nutricional en la generación de problemas emocionales e inclusive también lo podríamos casi prácticamente que afirmar con cierto grado de certeza que también muchos de los problemas emocionales que conocemos podrían encontrar un apoyo en la nutrición para poder, pues no sé, que la gente mejore su condición. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco de esto. Por supuesto, lo que tenemos es muy poquito tiempo, es apenas una hora, hora y media, ya pero exagerando. Pues, en tan corto tiempo no vamos a poder abarcar todo lo que esto tiene que ver, pero sí vamos a abarcar por lo menos algunos de los aspectos más importantes y que puedan también contribuir a, sobre todo lo que a mí me parece más importante, que es la salud mental. Porque ustedes saben que cuando nosotros hablamos de salud, casi siempre hablamos de salud cuando la gente está enferma. Entonces, hablamos de salud y lo que nos imaginamos es un médico o lo que nos imaginamos es un hospital o una clínica o cualquier otra cosa, pero no con el énfasis en todo lo que nosotros podríamos hacer para no enfermarnos, sino más bien qué hacemos cuando ya estamos enfermos, ¿verdad? La mayor parte de las personas, y esto también lo he visto mucho, pues gastan todo el dinero que pueden, todo el que les sea posible cuando se han enfermado, pero no se gasta la misma cantidad de recursos para prevenir que eso suceda. Así que bueno, hay por supuesto que mucha tela que cortar acá. Vamos a definir un poquito qué estamos hablando de problemas emocionales, qué es lo que abarca. Vamos a hablar también un poquito de la teología tradicional y de los abordajes que se han hecho también en este campo, que básicamente han sido dos: un abordaje psicoterapéutico y uno farmacológico, que algunas veces se contraponen, otras veces, pues, como en el caso de los psicólogos,
por ley no podemos recomendar medicamentos, entonces tenemos que buscar alternativas, como también las vamos a ver el día de hoy. Así que bueno, ese sería así como el encuadre rápido de qué es lo que vamos a ver, y también pues finalizamos un poquito hablando de qué sería una nutrición óptima para nuestro sistema nervioso, para lo que la gente en general llama la mente, que también ese es otro tema pues que está en discusión. ¿Qué es la mente? Y si la mente es algo relacionado con la estructura física o es simplemente el resultado de procesos bioquímicos, pero bueno, en esa parte sí no nos vamos a meter mucho para no hacer un enredo. Así que permítame empezar por compartir una pantalla para ir haciendo resúmenes de las ideas. Permítame un segundito acá. Ahí me avisa doña Shirley si se ve bien. Sí, Y si... se ve perfecto. Ok, listo. Entonces, decíamos que íbamos a hablar de un tema que es un tema novedoso, es la perspectiva o los problemas emocionales, pero desde una perspectiva nutricional. ¿Qué tiene que ver la nutrición con enfermedades o problemas emocionales o no sé? Para hacer una definición así muy rápida, muy breve, en realidad los trastornos emocionales a los que nos vamos a referir son patrones, es decir, cosas que se repiten, ya sea en nuestro pensamiento, ya sea en nuestra conducta, y que esto altera el funcionamiento de la persona o su equilibrio psicológico. Vamos a ver, cuando hablamos de patrones es que hay cosas que se repiten y que eso afecta mi vida cotidiana. Por ejemplo, una persona que está siempre enganchada pensando en lo que le puede suceder y que entonces pasa con mucho miedo de salir a la calle, que le da miedo enfrentarse a situaciones nuevas porque tiene una visión catastrófica de lo que le puede pasar, ¿verdad? Pues esta persona, si esto se repite como un patrón, o sea, es algo repetitivo, pues obviamente va a alterar el funcionamiento de la persona en la sociedad, pero también el equilibrio psicológico. Y entonces, pues partimos de que los problemas emocionales simple y sencillamente son un conjunto de síntomas que se agrupan, y al estar agrupados pues se les da una nomenclatura. Y esto es así pues con todas las enfermedades. Por ejemplo, para poner un caso así como muy sencillo, si por ejemplo usted un día amanece con mocos y amanece con tos y amanece con escalofríos y tiene calentura, todos esos síntomas agrupados pues se le llama gripe o la forma que ustedes lo quieran decir, pero en una enfermedad lo que se agrupa son un conjunto de síntomas. Y el asunto es que con estos síntomas que tienen que ver con la parte emocional, pues impide, por supuesto, que la persona se desarrolle de manera normal dentro de la sociedad. Entonces, vamos a ver algunos como de los síntomas principales, haciendo, eso sí, una pequeña advertencia, ¿verdad? Porque yo sé que muchas personas cuando oyen pues charlas de estas tratan de ver qué tengo, qué no tengo para ver si tengo algún problema emocional o no. Pero les quiero decir algo que es bastante importante, y es que fíjense que los síntomas de cualquier problema emocional o de cualquier trastorno emocional en realidad es un asunto de grado. Por ejemplo, todos nosotros hemos sentido tristeza en algún momento de nuestra vida, pero eso no quiere decir que tengamos una psicosis relacionada con la tristeza, con ese estado de ánimo, sino que bueno, puede ser que yo en algún momento me sienta triste por un evento que pasó, pero si ya me siento triste todos los días por varios eventos, ya no estoy hablando de una característica de mi personalidad, sino más bien de un trastorno de personalidad que se puede empezar a ser más complejo si a esto se le van sumando otros síntomas como la ansiedad, y entonces ya empezamos a hablar de neurosis. Y si todavía se le agregan síntomas como, por ejemplo, qué sé yo, una dificultad para el contacto con la realidad, pues ya estaremos hablando de psicosis. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que todos los síntomas que vamos a ver en grado pequeño o poco, mediano o mucho,
En realidad todos los tenemos en algún momento. El asunto es cuál es la intensidad de esos síntomas en mi vida que puedan determinar si es una característica de mi personalidad o si es un trastorno de mi personalidad o si ya va un poquito más allá y se convierte en una neurosis o en una psicosis. Entonces, veamos así, pues rápidamente algunos de estos síntomas. Por ejemplo, una persona que sea muy rígida con su pensamiento, que se le dificulte entender el punto de vista de los demás, porque todo tiene que ser exactamente como ella lo piensa. Las cosas tienen que darse en la vida de acuerdo con el pensamiento de la persona, no tiene la posibilidad de tener un pensamiento más flexible que pueda escuchar opiniones, formar una opinión nueva, sino que es una rigidez de pensamiento absoluto. O, por ejemplo, una persona que sea muy impulsiva, que ante lo más mínimo la persona explota o ante lo más pequeño la persona exagera la reacción. O puede ser también una persona que sea muy tímida, que le cueste hablar con los demás, que evita el contacto social. Vea que en algún grado todos vamos teniendo como estas características, solo que cuando se convierten en patrones comenzamos a hablar de problemas emocionales. O por ejemplo una tristeza profunda. O sea, la persona que por alguna razón hoy amaneció triste, muy, muy triste, no es lo mismo una persona que pasa todos los días triste y que, por ejemplo, usted puede amanecer hoy triste porque ayer sucedió algo en su vida familiar o pasó algo que pues lo deprimió, lo entristeció. Eso es algo, digamos, de un grado como manejable. Eso no nos va a hacer o no nos va a permitir decir que tenemos un problema emocional. Pero si hoy es una cosa, mañana es otra, pasado mañana es otra, y tenemos años con una tristeza profunda, ya estamos hablando ahí de un desequilibrio o de un trastorno en la personalidad. O la incapacidad de amar. Y cuando yo hablo de incapacidad de amar, en realidad es la incapacidad de mostrar mis afectos al otro. La esposa que le cuesta abrazar a su esposo, o al revés, el esposo que le cuesta ser cariñoso, que tienen una relación más fría. No es que no se amen, es que hay una incapacidad de expresar afecto, de expresar amor, que se puede agravar, lógicamente, dependiendo de qué tan frecuente es ese patrón en mi vida. O, por ejemplo, que yo siempre pase tenso, que no es lo mismo que yo pueda tener hoy una tensión porque tengo un examen, porque tengo que dar una conferencia, porque tengo que ir a pedir un aumento de salario, a que yo pase con tensión mañana, pasado mañana y todos los días y lo haya hecho así durante los últimos 10 años. O la falta de dirección, de no saber hacia dónde quiero ir o hacia dónde voy, y sentir que de una manera u otra es como que la vida es la que me lleva, ¿verdad? Como decía una vez un autor, hay personas que son como un barquito de papel en el mar, ¿verdad? Que en realidad no son dueños del barquito, sino que las olas de la vida son las que los llevan de un lado a otro. O una persona que tenga una ambición desmedida, vuelvo a lo mismo, la ambición es algo bueno, que todos queremos vivir mejor, todos queremos tener, no sé, tal vez una mejor casa, un mejor carro, comprar cosas que puedan satisfacernos un poco más, pero ya cuando hay una ambición desmedida, podemos hablar de que también esto se va configurando en una sintomatología relacionada con un trastorno de personalidad o con un problema emocional. O, por ejemplo, la irresponsabilidad. La persona, por ejemplo, hace poquito vi una historia de una persona que tenía una niña, la niña tenía creo que como 5 o 6 meses, y se le ocurrió que quería ir a pasear ella. Entonces se fue 3 días a pasear, dejó a la niña sola en el apartamento, y la niña obviamente murió. Cuando la persona llegó ya la niña había muerto. Eso ya es algo que va constituyendo como un patrón que lógicamente va a requerir como de cierta intervención también ahí terapéutica. O por ejemplo el autodesprecio, que esto, vamos a ver, igual lo tenemos que ver como un asunto de grado.
Porque cuántas veces usted cuando hace algo mal dice, uy, qué tonto, ¿cómo hice esto? Uy, qué baboso yo. O sea, esos autodesprecios son parte de un lenguaje, no corresponden a un trastorno de personalidad. Pero si usted comienza con sentimientos de que usted no vale, de que los mejores son, de que los demás son mejores que usted, etcétera, pues ya ahí comenzamos a configurar una sintomatología distinta. O la indecisión, o los miedos, sobre todo los miedos irracionales. Miedos de, por ejemplo, personas que dicen, yo no voy a viajar en avión porque me da miedo que el avión se caiga. Pues que es un miedo normal, pero cuando ya eso te impide montarte en un avión y eso te va a impedir no conocer el mundo, pues obviamente ahí tenemos un problema. Hay una persona que se llama Laura que parece que no puede entrar. Ah, ok, ya conectó los audífonos. Perfecto. Muy bien. Sentimientos de incapacidad. Disculpen que esté a veces un poquito distraído, pero le estoy dando ingreso a gente que está entrando a la sala. O sentimientos de culpa, o hostilidad, o resentimientos, o la persona que se engaña a sí misma, o personas que tal vez no viven procesos reales, sino que se inventan cosas, o personas que siempre estén a la defensiva, o que, como decíamos al principio, que tengan rigidez de pensamiento. Vean que todo esto, si ustedes lo analizan uno por uno, en realidad yo sé que más de uno de ustedes debe estar diciendo, ay, pero yo siento esto, pero yo sentí esto. Claro, por lo que les decía, es un asunto de grado, es como una especie de, como de gradación, ¿verdad? Vamos a suponer que sea el color de un rasgo de personalidad, es un color tenue, se hace más intenso cuando ya es un trastorno de personalidad, se hace más intenso todavía cuando es una neurosis y obviamente ya un color fuerte cuando es una psicosis. Entonces es un asunto como de grado. ¿En qué momento todo esto se convierte en un problema emocional o en un trastorno de personalidad? En el momento en que esto tiene ya frecuencia, o sea, es muy constante y que además eso impide que yo me relacione con los demás y con la vida de una manera productiva. Ok, bueno, ya ahí nos están comentando que están grabando esto por si a alguno le interesa tener. Muy bien, seguimos un poquito con esto. A ver, ¿cuáles son los enfoques terapéuticos que se han hecho ante estas situaciones, sobre todo ya cuando estamos hablando de trastornos de personalidad? Bueno, básicamente, como les decía, hay dos. El primero, que es un enfoque psicológico, ¿verdad? En donde pues, usted va, no sé, va a consulta y entonces ahí la persona va a indagar las causas de por qué usted se siente así o por qué usted siente eso. Va a tratar de hurgar un poquito en su vida familiar, en su historia personal. Permítame que sigo dando ingreso aquí a la sala. Perfecto. Muy bien. Ese es uno de los enfoques, ¿verdad? Este enfoque psicológico es obviamente más complejo porque hay escuelas distintas y cada escuela pues va a tener su propia visión. Pero bueno, ante todo este asunto, digamos, de los trastornos emocionales o de los problemas emocionales, hay primero un enfoque psicológico. Este es el más tradicional, es la típica persona pues que va a donde un psicólogo y comienza un proceso de psicoterapia. Pero el otro, que también es algo que vemos muy frecuentemente, es que hay un enfoque farmacológico. Es decir, nos recetan fármacos para controlar. Por ejemplo, si usted está deprimido, le recetan fármacos. O si usted lo que tiene es ansiedad, le recetan fármacos.
o si usted lo que tiene es estrés, le recetan fármacos. Este es como el otro enfoque. Esto es el otro enfoque básico que se hace de todos estos trastornos emocionales. Y fíjese que en este trastorno, o en este enfoque más bien farmacológico, sucede algo bien interesante, porque aquí a nosotros, permítame que siga entrando gente, un segundo y disculpen la interrupción de nuevo. Ok. En este enfoque, en realidad lo que le mandan a usted pues son una serie de químicos, ¿verdad? Como los ansiolíticos, y ahí vea que les pongo los nombres, que el Valium, clonazepam, lorazepam, y yo estoy casi seguro de que muchos de ustedes los han escuchado, porque se ha hecho parte ya de la jerga popular, ¿verdad? O antidepresivos como el Prozac o la famosa fluoxetina, que también lo recetan en el seguro y te lo recetan los psiquiatras, o los antipsicóticos, o los simpaticolíticos, que también es otro grupo de fármacos que te recetan, y hay unos que también, pues, que se llaman inhibidores de GABA. Así que hay como dos enfoques, digamos, diferentes que se hacen, ok, cuando hay una característica de personalidad que se está convirtiendo en un problema. Ahora, otra cosa que también es importante es que la mayor parte de las perspectivas teóricas que hay sobre esto dicen que las causas de los problemas emocionales en realidad están divididas en 4 grandes aspectos. Aspectos genéticos, es decir, que por alguna razón usted hereda cierto tipo de propensión a tener un trastorno emocional, así como se puede heredar la propensión a tener asma o la propensión a tener gastritis. No es que se heredan las enfermedades, se heredan más bien como la propensión, como la inclinación a, y eso va a depender de si en su vida pues hay algunos detonantes que efectivamente hagan que esto suceda. Los otros factores que también se analizan mucho son las experiencias traumáticas o eventos estresantes que han pasado en su vida, de problemas que usted ha vivido durante su niñez o el tipo de relación que usted tenía con sus padres, etc. Hay otro tipo de factores que son los factores más bien de tipo social, dónde nació, en cuál es el barrio donde nació, como qué tipo de persona eran sus amigos, o cuál es su vida hoy, si está metido en grupos que de alguna u otra manera le condicionan a usted sus reacciones emocionales, etcétera, etcétera. O sea que la mayor parte de las causas que hasta hoy, de las que se habla hasta hoy, de los trastornos emocionales, están relacionadas con eso. Pero como ustedes se dan cuenta, en ningún lado aparece la nutrición. Entonces la pregunta es, ¿tendrá la nutrición algo que ver con los problemas emocionales? Y yo creo que esta pregunta es realmente relevante, porque hay otro enfoque, que es un enfoque pues distinto, que como les decía al principio, apenas está empezando a desarrollar, que es lo que yo le he llamado la psiconutrición, o el enfoque psiconutricional, que lo que hace es establecer relaciones entre las deficiencias nutricionales y ciertas características de tipo emocional, que yo sé que tal vez dichas así al principio como que cuesta un poquito hacer el ligamen y la relación, pero vamos a ver que realmente no está tan como tan jalado el pelo. Fíjense que vamos a partir de esta concepción de lo que es la enfermedad, que esta concepción pues nace a raíz de los estudios y del trabajo que hizo el doctor Linus Pauling, que Linus Pauling es uno de los poquitos seres humanos que ha tenido 2 premios Nobel. Uno creo que fue en bioquímica, me parece, y el otro pues fue premio Nobel de la Paz, porque él tenía un concepto bien interesante
del origen de las enfermedades, que se los quiero leer y que lo comentemos un poquito. Ojo, dice, tanto las enfermedades como los procesos de oxidación, etcétera, y envejecimiento, es el producto de deficiencias de ciertos nutrientes en el cuerpo. Atención con esto. Las enfermedades son el producto de la deficiencia de ciertos nutrientes en el cuerpo. Hagamos ahí un alto. ¿Cómo es eso de que hay factores nutricionales que pueden estar causando enfermedades? Bueno, no hay que ser especialista ni siquiera en nutrición ni en bioquímica para entender una relación muy sencilla. Ojo, ¿qué pasa si usted durante su vida, en su dieta diaria, no consume suficiente calcio? Pues va a tener una deficiencia de calcio. ¿Y qué provoca una deficiencia de calcio? Problemas en los huesos. Osteoporosis, artritis, osteopenia, todas las que ustedes quieran. Entonces, resulta que ustedes van al médico y el médico los revisa y les da la sentencia. Dice, por todos estos síntomas que usted tiene, le pongo el nombre a la enfermedad que usted tiene y esta enfermedad se llama, no sé, osteopenia o artritis, lo que sea. Pero nunca te explican que ese es el resultado de una deficiencia de calcio en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la perspectiva farmacológica? Pues te manda pastillitas de calcio o inyecciones o lo que te receten, pero no trabajan en la nutrición para que en su dieta diaria usted incorpore el calcio en la nutrición, en su dieta, en lo que come, ¿verdad? O, por ejemplo, vean este otro caso. Resulta que una persona comienza a padecer de falta de energía y la persona se siente en la mañana, siente como que en el cuerpo no, ¿verdad? No se ha despertado, que se despierta mucho después de que abrió los ojos, pasa todo el día como cansado, como que no tiene fuerzas y resulta que entonces usted, pues lo que va a hacer es probablemente ir a comprar alguna pastilla, una tiamina o no sé, algo así para que le levante el ánimo. Pero ustedes saben que la falta de energía puede ser el resultado de deficiencia de vitamina B. Nuestro sistema nervioso central no tiene la suficiente vitamina B y por tanto los procesos de transformación de las grasas en ATP o en energía no se dan y por supuesto que entonces usted va a estar cansado. Entonces vea la relación que hay entre una deficiencia nutricional y la aparición de una enfermedad. Ahora, por supuesto, si aquí hay médicos o hay psicólogos o colegas o nutricionistas, deben estar pensando, no, pero es que la relación la está haciendo muy simplista. Por supuesto que no es tan sencilla, pero lo que les estoy diciendo es que hay una relación entre una deficiencia nutricional y la aparición de ciertas enfermedades. Y así podríamos seguir. ¿Qué pasa con una persona que no consume suficiente fibra en su dieta diaria? Pues bueno, va a llegar a padecer de problemas digestivos. Por falta de fibra va probablemente a tener estreñimiento o va probablemente a tener, no sé, hígado graso o va a llegar a padecer de colon espástico, es decir, de tantísimas cosas por falta de fibra en su dieta diaria. Así que fíjese que la deficiencia nutricional entonces empieza a provocar o empieza a construir enfermedades. Y me acuerdo siempre de un amigo médico que decía, dime de qué comes y te diré lo que te vas a enfermar. Dice, porque si estás comiendo solo hamburguesas, pues ya sé lo que te vas a enfermar. Si tu día está a base de almidones, yo sé lo que te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque te falta vitamina A, vitamina B, vitamina C, etcétera, etcétera. Para que nuestro cuerpo funcione bien, tiene que haber un equilibrio en todos los nutrientes que ocupamos, que son alrededor de 84 nutrientes distintos. Algunos son muy famosos, como la vitamina C y la vitamina E, pero otros no tanto. Entonces, partamos de que hay una relación entre la
falta de ciertos nutrientes en nuestro cuerpo y la génesis de enfermedades en nuestro cuerpo. La pregunta interesantísima es, ¿y pasará lo mismo con los problemas emocionales? ¿Será que hay algunas deficiencias en mi nutrición que me pueden provocar o pueden empezar a gestar también problemas emocionales? Y aquí es donde pues me gustaría que escucháramos un poquito a los especialistas, gente que se ha dedicado a hacer investigaciones sobre esto. Por ejemplo, ella es del Departamento de Pediatría de la Universidad de Calgary, en Canadá. Ven qué interesante lo que dice. Ellos comienzan a hacer estudios y dicen, nuestros propios resultados en la Universidad de Calgary muestran que una formulación multiingrediente, cuando hablamos de multiingredientes que tiene multivitamínicos y tiene hierro y tiene minerales, que una formulación multiingrediente promete ayudar a personas que sufren cambios de ánimo significativos como individuos con trastorno bipolar o niños con ataques de furia. Vea qué interesante, Universidad de Calgary. Además, dice, a pesar de las corrientes dualistas del pensamiento occidental, ¿verdad? No vamos a entrar en eso, un reducido conjunto de científicos nutricionales norteamericanos y europeos han redescubierto por fin el eslabón perdido entre el cuerpo y la mente, entre la salud física y la mental, y resulta que ese eslabón es la nutrición. Me parece genial decirlo de esa manera, porque en las corrientes dualistas que han habido hasta ahorita, el cuerpo y la mente están separadas. Es decir, como que el cuerpo tiene unas leyes y la mente tiene otras, pero en realidad la mente es el producto del cuerpo, es decir, de ciertos procesos neurológicos que está implicado muchísimas de las transmisiones sinápticas que se dan en el cuerpo, pero entonces se ha separado el cuerpo y la mente. Tanto es así que fíjense que la psicología, cuando empezó siendo el estudio del alma. O sea, de hecho, el concepto de psicología, eso es lo que quiere decir, estudio, psique, estudio del alma, ¿verdad? Empezó por ahí, y estas corrientes dualistas que no han separado, pues lo que han hecho es que no logremos entender cómo nuestro cerebro, nuestra mente, también funciona igual que el resto del cuerpo. Es decir, que si hay deficiencias nutricionales, también nos podemos enfermar, entre comillas, de algunos problemas emocionales, o de estrés, o de, como dice por acá, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que parece que lo que es adecuado para el cuerpo en términos de la relación que hay entre deficiencias nutricionales y la generación de enfermedades, también es válido para los problemas emocionales o los problemas psicológicos. Y fíjense que esto que les pongo aquí, que en realidad es para aquellos de ustedes que estén interesados en entrarle a esto como con, no sé, como que no sea una charla de 1 hora, de 1 hora y media. Para mí es el libro clave, que se llama Nutrición Óptima para la Mente. Este libro, pues que es el libro gordo de Petete, ¿verdad? Pero está lleno de ejemplos, de investigaciones, etcétera, de cómo efectivamente muchas de las enfermedades mentales que hacen que la gente acuda a las consultas de psiquiatría o de psicología podrían evitarse, aliviarse o curarse mediante un cambio en los hábitos alimenticios y con el apoyo de suplementos nutricionales específicos. Vamos a ver aquí con calma, porque si hay aquí colegas, ¿verdad? Sobre todo mi estimadísima amiga Shirley, que me va a decir, ¿cómo? Entonces ya van a dejar de ir a mi consulta. No. Es que la parte nutricional se convierte en un apoyo, como lo dice aquí, en un apoyo al proceso terapéutico. Pero probablemente muchas de las cosas que le pasan a la gente, si con solo pudiéramos tener un cambio en los hábitos alimenticios y empezáramos a consumir suplementos nutricionales, probablemente ni siquiera tendría la persona que pasar todo este sufrimiento que pasa la gente cuando se descubre a sí mismo con trastornos emocionales. Así que, bueno, este autor se llama Patrick Holford,
Para aquellos que lo quieran leer, creo que todavía lo van a estar vendiendo aquí en la Librería Internacional, que es donde me parece que lo compré, o no sé si lo mandé a traer, bueno, ya no me acuerdo, pero lo pueden conseguir fácilmente, porque ahí está como muy clarito este tema que les estoy comentando. Así que bueno, yo no sé, Shirley, si hasta ahí vamos bien, si habrá alguna pregunta, si seguimos, cuénteme. Pues si no, yo me Bueno, emociono y sigo aquí. no, el tema es fascinante y de mi parte, seguiríamos. ¿Tiene alguien alguna pregunta en este momento que quiera levantar la manita o nada más activar su micrófono? Si no, dejamos a Luis Carlos que siga. Bueno, parece que no. Vamos a ver, dice Emilia. Ajá. Dice que tiene una pregunta, doña Emilia. Dice que ella hace 16 años perdió un bebé y desde ese entonces padece de insomnio y le han dado diferentes tratamientos y nada. Yo no concilia el sueño. Bueno, ciertamente es una condición muy dolorosa, ¿verdad? Que sería importante un tratamiento integral. Pero bueno, te doy el paso, Luis, para que lo puedas comentar. Sí. Ok, gracias, doña Emilia. Ahora, al final, yo creo que le va a quedar un poquito claro qué podemos hacer, sobre todo con esto que dice el doctor Patrick Holford, de apoyarnos en suplementos nutricionales. Vamos a ver que tal vez este cambio de dieta o este cambio de hábitos alimenticios no es tan sencillo en nuestro mundo de hoy, no es tan sencillo empezar a comer distinto, porque la oferta de alimentos, pues desgraciadamente está en los supermercados, en donde vamos y compramos verduras, frutas llenas de agroquímicos, etc. Entonces, una salida es apoyarse con suplementos nutricionales específicos, y además, como hay una relación entre la pérdida de un bebé y la aparición del insomnio, pues también es muy importante que haya un proceso de terapia psicológica apoyado también con todo este cambio de hábitos alimenticios y con el apoyo de suplementos nutricionales. Pero bueno, ahorita al final espero que le quede clarita la respuesta sobre esto. Muy bien, vean qué interesante este caso que es descrito por el doctor George Watson. Resulta que dice el doctor Watson que un joven llegó al consultorio porque tenía una depresión mental grave y claustrofobia mórbida o morbosa, que la depresión mental grave, pues yo creo que el término no hay ni que explicarlo, es una depresión profunda, y la claustrofobia mórbida o morbosa, pues también es una condición que hacía que esta persona le tuviera miedo a los espacios cerrados. Y tenía 5 años de que no lograba ni siquiera ir al baño a darse una ducha del miedo que le daba estar en espacios cerrados. En una perspectiva tradicional, ¿qué pasaría? Bueno, a este joven lo llevarían donde un psiquiatra, le haría algún proceso psicoterapéutico y probablemente le mandaría algún tipo de pastilla relacionado, sobre todo algún ansiolítico, algún antidepresivo, etcétera, etcétera. Pero vean qué interesante. Dice que al ser interrogado, cuando le hacen la entrevista al doctor Watson, dice que el paciente reveló que su dieta diaria, un día sí y otro también, año tras año, era hamburguesas, café y leche desnatada. Eso era todo lo que comía. Vean qué interesante. Esos son los síntomas. Le llega al consultorio el doctor Watson una persona con estos síntomas. Vean qué interesante el tratamiento del doctor Watson. Descubrió que debido a la desnutrición crónica, las células del paciente habían perdido por completo su capacidad de convertir los alimentos en energía. Era lo que estábamos ahora hablando al principio. No podía la persona tener energía porque las células nerviosas no podían hacer ese proceso de convertir alimentos en energía. Entonces, la primera medida, y lo pongo en rojo porque es algo que no era esperable, digamos, hace unos años, pero la primera medida del doctor fue establecer una dieta
equilibrada, basada en proteínas, grasas, hidratos de carbono, verduras y frutas frescas, suplementada con vitaminas y con minerales naturales. O sea, lo primero que el doctor Watson hizo fue trabajar en la dieta del paciente, con esto que les acabo de decir. Pero vean qué interesantes los resultados. Dice, el joven no tardó en recobrar su capacidad metabólica normal de transformar las grasas en energía. Su depresión crónica y su claustrofobia desaparecieron total y definitivamente. Textualmente, así es como lo dice el doctor Watson. En vez de perder años y derrochar una fortuna hablando con un psiquiatra, el paciente quedó curado con unas pocas semanas y con un gasto mínimo. Va de nuevo, aquí no es que no sea necesaria la psiquiatría o la psicoterapia, sino más bien cómo se puede apoyar este proceso psicoterapéutico con una dieta que se pueda equilibrar y sobre todo con suplementos nutricionales, que es lo que nosotros tenemos a la mano. Así que este es un caso bien interesante de esto que les decía, de esta relación tan importante que hay. Ok. Y vamos entonces a entrar un poquito en esto, unos 15 minutitos, pero resulta que todo nuestro cerebro está compuesto por miles de neuronas. Y estas neuronas, que son las células nerviosas especializadas de nuestro sistema nervioso, se conectan unas a otras a través de sinapsis. O vamos a decir así, hay como una especie de, si aquí hay una neurona y aquí está la otra, hay una especie de mensaje bioquímico que hace que esta neurona y esta se puedan comunicar. Y así es como se dan los procesos de pensamiento, de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, en el enfoque que estamos hablando, el desequilibrio nutricional se da justamente en las neuronas. No hay una adecuada nutrición neuronal y por tanto las conexiones sinápticas se hacen débiles y comienzan a generar todos estos trastornos que hemos estado hablando. Así que el punto está en cómo nosotros podemos darle una nutrición equilibrada a todas las neuronas de nuestro sistema nervioso para empezar a funcionar de una manera más adecuada y restablecer la salud mental de las personas. Esta nutrición óptima de la que les estoy hablando, en realidad nos sirve para muchas cosas. Primero, nos va a ayudar a incrementar todo lo que es la agilidad mental y la concentración. Segundo, nos va a ayudar a superar la depresión y equilibrar los estados de ánimo. Tercero, combate la ansiedad. Cuarto, evita los ataques de pánico. 5, soluciona problemas de insomnio, como que estábamos ahorita hablando. Además de eso, otra de las funciones de una nutrición óptima es que ayuda a los niños que tienen síndromes de Down o niños con autismo, protege al cerebro de los procesos degenerativos que son típicos de la edad también. Otra importante, previene los efectos negativos de los cambios hormonales. Ojo con esto, porque muchas veces cuando hay un cambio hormonal, vamos a suponer uno fuerte como la menopausia, hay cambios emocionales. La persona se deprime, la persona se siente ansiosa, sus estados de ánimo cambian, un día está muy brava, otro día está muy contenta. Bueno, pues una nutrición óptima nos puede ayudar a prevenir esos efectos negativos de los cambios hormonales, mejora la memoria y finalmente nos ayuda a preservar la salud mental, que en última instancia para mí es lo más importante, que tengamos mucha gente mentalmente equilibrada, emocionalmente equilibrada, y no que hayan tantos desajustes como los que pues vemos hoy en día. Ahora, atención con esto, porque ahí vamos como a entrarle a la parte gruesa. Cuando hablamos de una nutrición adecuada para nuestro sistema nervioso, ¿de qué estamos hablando? Atención, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central en general, ocupa 5 grandes grupos de nutrientes. Los primeros son los carbohidratos, porque el carbohidrato es el combustible del cerebro. El carbohidrato es el que nos permite transformar
grasas en energía. Y la energía es necesaria para en los procesos de pensamiento, de memoria, para que usted hable, para que usted camine, para que usted piense. Es decir, si no tenemos energía, somos como un carro sin gasolina, para decirlo de alguna manera. Entonces, ocupamos un grupo de carbohidratos primero. Segundo, ocupamos grasas esenciales, grasas que están relacionadas, por ejemplo, no sé, las grasas omega 3, grasas que provienen de algunos alimentos como el maní o el aguacate, o sea, grasas esenciales, porque las grasas van a mantener como bien engrasado el cerebro. Es como, yo siempre lo pienso como cuando uno le echa el aceite al carro, ¿verdad? Para que las partes del motor no peguen entre sí, sino que el aceite forma una capita que ayuda a que eso se mantenga siempre bien. Bueno, así funcionan las grasas esenciales en nuestro cerebro. Los fosfolípidos, que son, que ahí es donde se fabrica la mielina. No vamos a hablar mucho de la mielina, pero la mielina es algo que recubre todo nuestro cerebro, que es lo que permite que las transmisiones sinápticas entre neuronas se den bien rápidas y bien ágiles. Ocupamos aminoácidos porque son los transmisores que ocupamos en nuestro cerebro, son como lo que llevan la información de una célula a otra y la que te da la información de levante la mano o de camine o de bostece o de lo que sea. Y finalmente, pues los nutrientes esenciales que yo creo que ya todos conocemos, que son las vitaminas y los minerales. Esos 5 grupos de nutrientes ocupamos consumirlos nosotros todos los días. Y aquí no voy a detenerme mucho porque si no, de verdad vamos a hacer esta charla maratónica y no es la intención, pero voy a dar algunos ejemplos de qué cosas son las que ocupa nuestro sistema nervioso, nuestra mente, nuestro cerebro. Y vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con las vitaminas. Por ejemplo, imagínense que nosotros ocupamos todos los días consumir vitamina B1. ¿Qué pasa si yo no tengo vitamina B1 suficiente en mi sistema nervioso? Bueno, voy a tener, desde el punto de vista emocional, como lo dice ahí, confusión mental. No voy a pensar bien. Es de eso que yo me levanto en el día y que no tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer, cuál es la respuesta que tengo que dar, a dónde tengo que ir, justamente por falta de vitamina B1. Ahora, ¿dónde la encontramos? La encontramos en el salvado de trigo, en el arroz entero, no el arroz que nos venden en los supermercados, en carnes de buena calidad, en frijoles, en las papas, en la leche de vaca. Ahí encontramos vitamina B1, pero también ocupamos vitamina B3. Si no tenemos suficiente vitamina B3, pues vamos a tener fuertes depresiones, confusión, delirios, estados paranoides de persecución, tendencia al suicidio, neurosis, fobias, irritabilidad, es decir, un montón de problemas serios porque la vitamina B3 es indispensable para la producción de esta transmisión que hay en el cerebro, que si no se está dando de manera adecuada, nos va a provocar todo eso. ¿Dónde encontramos esta vitamina B3? En la carne, en el pescado, en los huevos, en la leche, en la harina integral de trigo, en las papas, en el brócoli, en los tomates, en la alfalfa, la avena, las nueces. Ocupamos vitamina B6, vamos a pasar esto un poquito más rápido, ocupamos vitamina B9, si no la tenemos vamos a andar de mal humor, depresivos, con debilidad. Ocupamos vitamina B12, que esta es muy importante, por eso tiene como un asterisco ahí, porque la vitamina B12 nos ayuda a mantener esto que yo les decía, la mielina, que es como una especie de capita que hay en todo nuestro cerebro y que permite la síntesis de transmisores y la comunicación entre las neuronas, etc. ¿Qué pasa si hay deficiencia de vitamina B12? O sea, pueden haber síntomas neurológicos y psiquiátricos, pérdida de memoria, confusión mental. ¿Dónde la encontramos? En la leche, en la carne, en los huevos, el pescado, el atún, las sardinas. O sea, hay un montón de alimentos donde nosotros podemos encontrar esto. Lo mismo podemos hablar de la colina, podemos hablar de la vitamina C, que esta es muy importante, la vitamina C en nuestro cuerpo. Podemos hablar de la vitamina D, podemos hablar de la vitamina E,
Y dentro de los minerales, que es dentro de este primer conjunto de nutrientes que ocupamos, donde están las vitaminas y los minerales, nosotros ocupamos en nuestro cerebro magnesio. Si no tenemos, como lo dice aquí, el magnesio favorece el sueño y la relajación, ayuda a controlar el estrés y la depresión. Por ahí hay una primera respuesta a la pregunta que hizo nuestra amiga acerca del insomnio, magnesio. Si no tenemos suficiente magnesio en nuestro sistema nervioso, vamos a tener problemas de memoria, hipersensibilidad al estrés, fatiga, irritabilidad, inestabilidad emocional. ¿Y dónde encontramos magnesio? Bueno, en el cacao, en las nueces, la soya, las almendras, el maní, cereales integrales, en la almendra, en el maíz, en los frijoles. Este es un nutriente muy importante para poder controlar el sueño y los estados también de estrés. El potasio, igualmente, lo podemos encontrar en varios alimentos, el cobre, el zinc, el cromo, que vieran que el cromo es interesante porque el cromo es indispensable para que se pueda transportar la inulina, transportar la glucosa más bien a toda nuestra sangre, y un buen equilibrio en el consumo de cromo, pues nos va a ayudar a casos de depresión. Si yo no tengo suficiente cromo, pues voy a tener ansiedad por los alimentos dulces, voy a tener cambios exagerados en mi estado de ánimo y también depresión. ¿Dónde puedo encontrar cromo? En el queso, en el trigo, en el brócoli, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por aquí creo que hay una pregunta. Ok, perfecto. Así que bueno, seguimos y vamos a ver que también es importante que tengamos hierro, fósforo. En cuanto a carbohidratos, por lo que les decía, la glucosa. En las grasas, importantísimo, las grasas o los lípidos, que lo encontramos también en la carne, en el aceite de oliva, en la soya. Aminoácidos importantes como la glicina, la taurina, etcétera, etcétera. Así que tal vez como para no hacer muy tedioso, muy cansado, pero como se dan cuenta hay una serie de nutrientes que son esenciales. Son 5 grupos de nutrientes esenciales. Ahora, tenemos un problema en esto. Si nosotros queremos equilibrar nuestro sistema nutricional, ¿verdad? Que haya un equilibrio en los nutrientes que ocupamos, pues como se dan cuenta hay muchos alimentos disponibles. El problema lo tenemos en que muchos de las cantidades que ocupamos de cada uno de nuestros nutrientes no los consumimos en la cantidad suficiente. Por ejemplo, para que yo tenga la cantidad que necesito de vitamina C, debería consumir al menos 5 naranjas al día. A ver, de todos los que están aquí, ¿quién consume 5 naranjas al día? Difícilmente. Algunos consumen una cada 3 días, algunas personas no consumen nunca naranja. Entonces, tendríamos que tener un diseño de menú, ¿verdad? Que sería como muy estricto, que sería un diseño de menú en donde pues tal vez no contengamos o no encontremos todos los nutrientes que sean o que estén en los alimentos que compramos normalmente, porque ya saben, son vacíos nutricionalmente, pues estamos acostumbrados a comer mucha grasa animal, porque comemos mucha comida rápida, porque comemos mucho macarrón, o sea, cosas que ya no tienen la nutrición que nuestro cuerpo ocupa. Y por eso son tan importantes los suplementos nutricionales. Los suplementos nutricionales son productos que se han diseñado para proporcionar los nutrientes que ya la comida no nos da. Es decir, es como una especie de apoyo a la nutrición que ya no encontramos en su totalidad en la comida. Y tienen la gran ventaja de que en un suplemento nutricional están las cantidades exactas de lo que yo necesito para tener un sistema nervioso equilibrado y pueda recobrar toda mi salud mental. Eso es muy importante porque incluyen vitaminas, minerales, ácidos grasos, proteínas, aminoácidos, todo en un
en un solo producto. Por supuesto que no es cualquier producto. Hay muchos suplementos nutricionales que se venden en el mercado que lastimosamente son elaborados con químicos artificiales. Tenemos que buscar suplementos que sean naturales, suplementos que la materia prima sea efectivamente extraída de la naturaleza, de lo que Dios nos dejó en las plantas y en las plantas nutricionales, en las plantas medicinales, en las frutas, en las verduras, etcétera. Tienen que ser suplementos que realmente nos puedan, sean de buena calidad, que estén garantizados, que estén certificados, no comprar en cualquier lado, y ojalá, por supuesto, que tengan todos los permisos de los ministerios de salud y de las autoridades de salud para que se puedan consumir. Nosotros en nuestra práctica, que ya tiene más de 20 años, pues hemos estado recomendando un grupo de nutrientes para el sistema nervioso. Estos nutrientes que les estoy mostrando ahorita en pantalla contienen todo, absolutamente todo lo que les comenté de los nutrientes que ocupamos para tener un sistema emocional equilibrado. Hay un producto que se llama Optimus, a mí me encanta este producto, porque este producto está elaborado básicamente con colina y tiene vitamina B5 que nos ayuda a producir acetilcolina y además está involucrado en todo lo que es la formación de la memoria. Este producto es un producto diseñado, elaborado específicamente para alimentar nuestro cerebro. Tenemos otro producto que se llama Estar Bien, que es un producto que contiene vitamina B12, con cobalamina y además tiene vitamina B6. Porque este producto nos ayuda a nivelar o a controlar los niveles de cortisol. El cortisol es lo que se llama popularmente la hormona del estrés. Cuando nosotros estamos ante una situación de estrés, el cortisol inunda nuestro cuerpo. Hay un montón de reacciones físicas y latidos del corazón, etcétera, que se dan a raíz de esa invasión de cortisol, y muchas veces hay personas que estos estados de estrés los mantienen durante mucho tiempo, muchos días, inclusive casi que durante toda su vida. Por supuesto, generan muchos problemas físicos y emocionales. Bueno, el Estar Bien nos ayuda a nivelar, a controlar los niveles de cortisol. Este producto que se llama Magnus es un producto que nos ayuda en la metabolización de las grasas en energía. Es el que nos va a dar esa energía que les decía que nos sirve para el pensamiento, para hacer todas las actividades diarias. Y finalmente, este que se llama Fluye, que me gusta más como se llama en inglés, en Estados Unidos se vende como Zen, que es un producto que tiene magnesio con todas las características que tiene el magnesio, que nos ayuda a controlar problemas de memoria, de fatiga, favorece el sueño y la relajación, nos ayuda a controlar el estrés y la depresión, ayuda a controlar los niveles de cortisol, y la vitamina C, que hace un trabajo conjunto. Entonces, este producto es el que yo le recomiendo a la señora que nos hizo la pregunta, porque lo que se toman son 2 capsulitas antes de acostarse, y pues hay que darle obviamente tiempo, ¿verdad? Ninguno de estos productos es mágico, son productos en los que pues hay que el consumo tiene que ser regular por lo menos durante 3 meses, y son productos que te van a ayudar con todo lo que tiene que ver con el control del estrés. Así que bueno, vamos finalmente a un par de conclusiones importantes de esta charla, que espero no se haya hecho demasiado larga, pero una frase que resume: la nutrición cerebral adecuada y suficiente mantiene la integridad estructural de la estructura del cerebro y funcional de las neuronas, y por tanto contribuye a tener una excelente salud mental. Y aquí pues es una cita del doctor o la doctora Milagros Marot de la Universidad de La Habana, que dice que se ha demostrado que la esquizofrenia, la depresión, la demencia por Alzheimer se debe a deficiencias nutricionales. Y nos permite señalar que los nutrientes aportados en la dieta
no se encuentran en las proporciones adecuadas en enfermedades mentales graves. Es decir, cuando tenemos una enfermedad mental grave y empezamos a estudiar la cantidad de nutrientes que tiene la persona, nos vamos a encontrar que de estos 5 grandes nutrientes o grupos de nutrientes que ocupamos, se encuentran en pocas cantidades y en poca calidad en la mente de las personas que han sufrido procesos de esquizofrenia. Así que, amigas y amigos, la propuesta de esto es que a la terapia nutricional unido con la psicoterapia, ambos en matrimonio, en maridaje, pues a esto es lo que yo le he llamado psiconutrición, y es lo que es un enfoque bastante novedoso, un poquito distinto de cómo abordar los problemas emocionales. Yo creo que vamos a dejar de compartir aquí. Con eso, doña Shirley, yo terminaría la parte de la charla que quería compartir con ustedes, y más bien te cedo el micrófono para lo que Muchas sigue. gracias, Luis Carlos. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido de mucho aprendizaje. Sé que la información es mucho más amplia, ¿verdad? Hemos pasado muy rápido, por eso ahí les posiblemente vamos a enviar el link de la grabación. Algunas personas pues me contactaron a mí, otros le contactaron con Luis Carlos o con Fernando. Entonces, después de que subamos esta grabación a YouTube, vamos a hacerles llegar el link para que ustedes puedan repasar la grabación. Hay algunas partes donde Luis tuvo que pasar más rápido, ahora por factor de tiempo y respeto a ustedes al tiempo de ustedes. Pero pueden irse deteniendo para que ustedes observen con más detalle. Un punto muy importante, hay opciones, hay alternativas, pónganle más atención a su nutrición. Algunos nos compartían por ahí que están peleados con la comida, hay que reconciliarse con la comida. Y buscar, ¿verdad?, medios alternativos para poder abordarlo. Hay un caso muy específico, por ahí el de Ana, que tiene intolerancia alimentaria, me decía ella. Creo que es un caso que tal vez podamos conversarlo aparte, Luis, porque sí, son situaciones muy específicas, ¿verdad?, que tienen que verse, ¿verdad?, con mayor cuidado, ver también qué le han dicho los médicos. Pero sí, en general, muchas gracias por su participación, y es muy importante que, como decía Luis, unido a la parte psicoterapéutica está la parte nutricional. También hay que cuidar mucho lo que uno pone en la mente, ¿verdad? El contenido del pensamiento es muy importante. Les invito a observar sus pensamientos. Ustedes ven que están cayendo mucho en pensamiento negativo, pongan atención a eso, ¿verdad? Para detener ese pensamiento negativo e irlos transformando en pensamientos positivos. Ciertamente no es fácil. Y por eso apóyense también en la nutrición, porque a veces tenemos estas tendencias porque nuestro cerebro no está funcionando bien, porque nuestro sistema nervioso no está bien nutrido. Entonces es muy importante que ustedes sepan eso para que puedan autocuidarse, incluso contribuir en la buena salud de sus familias, que es algo muy importante. Si como sociedad pudiéramos mejorar en estos aspectos, wow, podríamos tener enormes cambios. Entonces, de mi parte, Luis, muchísimas gracias. Y bueno, también abrimos el espacio. Si alguien tiene preguntas, comentarios, con mucho gusto. Este es el momento. Aprovechen a Luis Carlos. Hay una pregunta de Laura, que hablando de cuál es el producto para la depresión que hablamos, es el Optimus. Es la cajita verde que les enseñé primero, ese producto lo utilizamos mucho para eso. Entonces, pues la persona, Laura, que te invitó, te puede pasar la imagen Sí. y la información que estás requiriendo. Sí, les pido que por favor, Laura, sí, porque tengo varias personas que les mandé la información. Si fue mi persona, que me escribas por favor para asegurarme que le voy a contestar a la Laura correcta. Porque vieron varias Lauras, entonces sí, por favor. Ok, otro asunto que está diciendo Rosela, de que la hidratación es muy importante. Fíjense que una de las cosas que a mí más me gustan de estos productos, suplementos nutricionales que les he comentado, es que justamente se diluyen en agua. Entonces te obliga a hidratar. Por ejemplo, yo aquí tengo una mezcla de esos productos en agua. Uno puede mezclar los productos sin ningún problema, ¿verdad? Yo aquí tengo 4 productos de esos mezclados y en agua, entonces me obliga a tomar agua
pero además de eso estoy nutriendo. Y muchas gracias por el aporte, sí, es muy importante la hidratación, claro. Luis, Cris, Sí, sí. eh, una consultita, porque tengo una clienta que tiene un mes y unos días de estar tomando el FEN. Yo se lo llevaba los miércoles, pero el martes le hice la consulta y me respondió que estaba embarazada. Yo le voy a enviar este clip ahora que me envíe ese link, para que me le ayudes ahí a responder, que me dijo que no iba a seguirlo tomando. Yo la invité para que participara, pero no ingresó. Entonces quería ver si vos me puedes apoyar en decirle que darle un consejo ahí para que siga tomando el FEN. Perfecto, Fer. Ahí lo hacemos ahora por privado, porque tal vez estos productos que estamos hablando están más relacionados con sistema nervioso y entonces con muchísimo gusto ahora lo comentamos y le mandamos un audio ahí de apoyo. Ok, Muchas gracias, Fer. gracias. Perfecto. Pura vida. Muy bien. De acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿Algún comentario que se llevan? Dice Emilia, mi pregunta es que yo no puedo ingerir lácteos ni carne, mi alimentación es un pinto con huevo. ¿Qué me recomiendas? Bueno, eh, en este caso, nosotros tendríamos que ver cómo podemos suplementar los nutrientes que no estás consumiendo en la comida, porque un pinto con huevo, déjame decirte que no tiene todo lo que los 84 nutrientes que ocupas, entonces vas a tener que consumir. Hay un producto muy importante dentro de esta línea de suplementos que se llama OmniPlus, que contiene prácticamente todos los nutrientes que ocupas, y otro que es como una especie de batido, se llama Supermix, para que pueda complementar, para que pueda pues darte de la nutrición que está faltando, porque el huevo y el pinto pues son muy ricos, pero no son suficientes. Así que yo te sugeriría que te hables con la persona que te invitó para que te dé información de esos dos productos. Muchas gracias, Luis. Bueno, no sé si queda alguien más, si no terminamos. Y agradecerles muchísimo la participación. Esperamos que le haya sido de beneficio, de utilidad la información recibida. Y estamos en contacto. Entonces, ahí cualquier pregunta nos pueden escribir a cualquiera de nosotros de quien ustedes fueron invitados y estamos a sus órdenes, a que les podamos ayudar. Bueno, doña Shirley, muchísimas gracias por invitarme este ratito y Fue un gusto, pues Luis, muchas gracias a vos. qué gusto, entonces en cualquier momento ahí estoy para servirles en lo que se necesite. Gracias y buenas Muchísimas noches. gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.